Comenzamos aquí el año con un alboroto ahí. Ese es Chaniel que busca a esa gente alborotosa, pero están ungidos. Está bien. Ya vi por ahí el primer día que estoy aquí en los estudios, comenzando el año nuevo. Déjame ver, no, el que no he visto es a Gualá. Pero a mí me dicen que Gualá está en una expedición buscando comida. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Vi a Edra aquí y aquí estamos de regreso. Ya se está bregando con el aire acondicionado. Recuerden ustedes que todo lo que está prometido en las avanzadas de la lucha sigue del canal se está usando para esto. No valen 2 centavos ni 3 poner un aire acondicionado para que todo esto funcione. Y oren por el hermano Héctor, que es de Clamor, pero que hacía tiempo que yo no lo veía y está bregando con este asunto. Y que recuérdense que su dinero para la cadena del milagro se usa para que esto, y aquí sin aire. Estos muchachos hay que darle un aplauso, lo que es especialmente Esdras y Yaniel. También ¿cómo se llama? Dios mío. También que está buscando, ¿cómo se llama? Bueno, Dios. Gualá, ¿verdad? Lo que pasa es que Gualá es un nombre como oriental, como místico. Pero Gualá pues también, a pesar que ha estado de vacaciones bastante, pero también ha sufrido el calor aquí y los programadores. Y gracias a Dios que ya hoy comenzamos a reparar esto. Y recuérdese, esto no es como poner un aire acondicionado en la casa. No, señor, esto es trabajo costoso, miles de dólares. Pero gracias a ustedes para que sepan que son sus ofrendas las que hacen esto. Igual que en Clamor, las ofrendas de ustedes son las que hacen posible la reconstrucción que no hemos podido el año pasado, pero que ya esta semana comenzamos a reunirnos y empezamos a hablar cómo va a reconstruir el Ministerio de Clamor, cómo vamos a reorganizar el Día de Clamor, todo, que este día es el 2 de septiembre, entre 2 y 3 de la tarde va a comenzar el evento. Así que le hemos acomodado al clima y todas estas cosas y le estamos dando una chance para que usted llegue. Pero este año es más importante que nunca. El Clamor 51 de este año es más importante que nunca porque es un año electoral. Un año cuando Satanás, como yo se lo di a ustedes hace un año, en el noviembre del 2022, que Dios me reveló que Satanás ve, y lo dije para el aniversario, que Puerto Rico era la corona, la joya de la corona, que los elementos más radicales de la tierra quieren destruir esta democracia, quieren encarcelar a este pueblo, destruirlo, pues que vendrían vestidos como los vestidos de oveja. Y Dios me reveló en noviembre del 2022 que los enemigos de la fe cristiana, los enemigos de la familia, harían una alianza política entre 2 movimientos. Y de eso yo voy a estar hablando este año. Eso me ha causado persecución, como me ha causado persecución mi defensa del Estado de Israel. Todo el mundo sabe que yo soy cristiano convertido, que mi descendencia por mi abuela y mis abuelas de África. Mi descendencia por mi padre y mis abuelos son de Alemania, pero de alemanes descendientes de un rabino judío del siglo XV. Y que yo apoyo a Israel y que yo creo en la escritura bíblica profética del plan de Dios con Israel, pero que no soy practicante de la religión judía, no soy judaizante. Que entiendo que es el pueblo escogido, es el pueblo donde Jerusalén va a ser la capital del milenio. Entiendo que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, la razón por la cual los tatarabuelos míos en el siglo XV se convirtieron al luteranismo, a los luteranos, se llama luteranismo, y negaron su fe judía
Y por siglos, pues, hasta que Hitler estaba por descubrirlo, entonces se vinieron para Estados Unidos, para Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin. Entonces soy descendiente de Don Rasky, y de ese rabino que se cambió a luterano porque en aquel tiempo, se recuerda que Martín Lutero era alemán, pero Martín Lutero había sido un monje católico romano. Para aquel entonces, hasta que llegó Juan 23, creo que fue a España y pidió perdón por la Inquisición y todo eso, pero hasta esa etapa, la Iglesia Católica Romana predicaba que los judíos había que matarlos porque mataron a Cristo. Cuando Martín Lutero se da cuenta de la blasfemia de Tyndale era un monje que recogía las limosnas como un envase de metal, y era que tú echabas, si tú querías sacar del purgatorio una vida, pues Tyndale se aprovechaba en Europa, especialmente en Alemania, y iba tirando monedas, y cuando la moneda caía abajo y hacía así, entonces quería decir que el alma que estaba en pena en el purgatorio, según la teología católica de ese tiempo, pues salía de allí, y había que echar más dinero para que saliera de allí, era un negocio. Una de las cosas hubieron dos cosas, que hizo dudar a Martín Lutero, fue clara y definitivamente ese asunto del negocio de sacar de pena y llevar a descansar con dinero de Tyndale, y tenía que sonar la moneda. Si la moneda sonaba abajo de la lata que recogían, eso que decía que ya un poquito más, el que estaba, o la víctima que estaba pagando penitencia en el purgatorio salía. Eso fue lo primero que indignó a Martín Lutero, siendo monje católico romano. Lo otro fue que al ver eso, empezó a analizar y decir, pero ¿cómo es posible que se pueda comprar la salvación? Y según la tradición, él se puso a investigar. Recuerda que la Biblia la podían tener los monjes, pero la tenían escondida, el pueblo no podía leer la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos bregaron con eso. ¿Qué sucede? Que se alega que en la catedral en Alemania, donde él estaba, él subió un día a la cúpula y había una Biblia escondida, la Biblia cayó. Esa es la tradición. Y salió en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. La justificación por la fe. Es la pregunta que Job hace, ¿cómo puede se justificar al hombre para con Dios? Y eso es lo que Martín Lutero no entendía, no creía que era posible que cayeran monedas y que sacaran del purgatorio a una persona. Y entonces ese día alegan que él cayó la Biblia, él vio eso, Romanos 5:1, la pregunta que hizo Job, ¿cómo se justificará pues el hombre para con Dios? Miles de años después la contesta Pablo en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, que se sacrificó. Y eso revolucionó la vida de Martín Lutero, revolucionó la vida por completo de este hombre. Y esta parte de la vida es tan importante. Por eso es que Romanos 5:1, vamos a leer un poquito de esto para que usted entienda la experiencia, la interrogante de un hombre que quiere saber la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a buscar para que usted vea directamente lo que pasó. Este hombre está en el campo, alegadamente, esa es la tradición, pero sea como sea, él se le cae el manuscrito que tenía, porque los monjes eran los que traducían la Biblia, y él tenía una copia y se le cae, y él se estaba preguntando, porque él lo veía el robo de Tyndale, tirando monedas para recoger, sacar a la gente de paz y de tormento y llevarlo a descansar del purgatorio. Y entonces aquí es que comienza la reforma, por un monje llamado Martín Lutero, en Alemania. Romanos 5, capítulo 5, vamos a leer Romanos 5, capítulo 5, verso 1 en adelante. Si me lo pueden poner ahí para que la gente lo lea. Es un programa que ahorita le hablaré de todo lo que está pasando, que me ha pasado en estos días.
pero quiero introducirlo con esto. Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que cuando usted pide paciencia, le va a venir tribulación. En el verso 4 y 5, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios brega. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versos 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versos 9 y 10. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que vendrá. Porque siendo enemigos, versos 10 y 11, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y me muevo a seguir leyendo porque esto es muy interesante. Versos 12, 13 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire lo que dice. No, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, no hay ley, no se inculpa el pecado. 14 y 15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por las gracias, los muchos, por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. 16, 17. Y con el don, oye bien, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos pecados y transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, oye bien, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así, versos 18 y 19, así que como la transgresión de uno vino a la condenación de los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versos 20 y 21, y con esto terminamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Increíble, increíble. Y en el verso 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí. Esto es importante que lo leamos, hermano. Esto es importante que lo entendamos. Pero en aquel entonces, y le quiero hablar de mi descendencia por esto, porque en aquel entonces Martín Lutero reconoce
que la salvación no es por obras, sino por gracia. Dios les revela la justificación por la fe. Pero como Dios es tan misericordioso, dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces este hombre que era un idólatra, que era un monje católico, empieza Dios a iluminarle y se da cuenta del error que hay, y entonces Dios lo ilumina. Si es como dice la tradición, que la Biblia cayó en la mano y salió, yo no sé cómo fue, yo sé que él llegó a Romanos 5:1, y lo que preguntó Job, que dijo cómo se justificará el hombre para con Dios, pues dice, pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no por obras, sino por fe, porque si fuera por obras nadie se salvaría. Entonces Lutero Dios lo llama. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Dios llamó a Ciro 150 años de cumplirse los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia, y le dijo, Ciro, mi siervo. Y lo llamó su siervo. Ahora, Ciro era un impío, era un idólatra, era un emperador cruel. Pero algo vio Dios en la vida de ese hombre. Porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para salvar al mundo. Entonces Dios 150 años le revela a Isaías y le llama a Ciro mi siervo. Ahora, ¿cómo entendemos esto? No es que era siervo porque era convertido. No era que era siervo porque era un santo, no. Siervo significa uno que se rinde a la autoridad superior. Uno que se rinde al que es su dueño, al que es superior a él y lo obedece. Entonces, Dios mira a Ciro 150 años de cumplirse los 70 años del cautiverio de Israel y ve lo que en él lo puede usar. Que Ciro va a ser, usted sabe que el imperio medo y persa, pues estaba Darío y estaba Ciro. Era uno de los prominentes, quizás el más fuerte de todos, de los dos, del imperio medo, que reemplaza al imperio babilónico. Y que en su final, el cruel, el elemento radical, maldito y demoníaco de Nabucodonosor se convierte. Claro, después que pasó por una experiencia, Dios tiene que a veces pasarnos por el fuego. Dios tiene que pasarnos por el horno para que salga el oro de verdad. ¿Sabe que yo estuve en las selvas amazónicas, en lo que es el Callao y lo que es Tumaremo, y lo que es el kilómetro 6 a 2 horas de la frontera, le llaman el infierno verde, llegando hacia Brasil? Y allí están las minas de oro. Y la gente no sabe que el oro está en una piedra. Pero usted para sacar el oro tiene que coger y ponerlo en una olla donde se pone a un vapor, a un fuego lento pero fuerte, para que el oro que está dentro de las piedras o los nuggets, como llaman, los nuggets, como usted le quiere llamar, como eso de Burger King y de Chick-fil-A y los nuggets de McDonald's, lo que sea. Pero son unas piedras, el oro está ahí. Pero para que el oro salga tienen que ponerlo a hervir en una olla, en un sartén, lo que sea. Y una vez que se calienta la piedra, el oro se convierte en un río amarillo que sale. Entonces hay que pasar la piedra, por el fuego. Y el oro sale y luego lo van convirtiendo en unas pelotas, en unos bullones, como sea, pero tienen que calentar la piedra para que el oro salga. Y eso es lo mismo. Para que lo bueno tuyo y mío salga, que está ahí porque Dios nos hizo perfectos en el sentido de bondad y bueno, pero con la imperfección del pecado se nos ha metido muchos resabios, rencores, se nos ha metido un montón de cosas en la vida. Entonces Dios nos convertimos, pero Dios entonces tiene que pasarnos por el fuego para que la piedra suelte lo bueno que tiene nosotros y se quede el rencor y se quede el odio y se quede la inmoralidad y se quede todo lo malo, y cuando quede purificado, el oro solo brilla por su cuenta. Y por eso dice que la prueba de fe es más preciosa, dice Pablo, que la prueba del oro.
Yo viví eso en las Amazonas, donde la gente se mataba por piedras que tuvieran oro. Y la derretían, y sacaban el oro, entonces lo iban convirtiendo en buliones, como les quiera llamar, especias de unas barras. Y eso era lo que valía. Pero estaba incrustada, y así hay muchos de nosotros, de usted y yo, que tenemos cualidades como el oro, tenemos capacidades, tenemos cosas lindas, pero a veces pues dice todo el que quisiera vivir piamente padecer persecución, tenemos que pasar, porque la prueba de la fe es más preciosa que la prueba del oro. Y ese momento difícil, y ese dardo de fuego, y esa persecución, y Dios mío, tantas cosas que nos vienen, es lo que saca lo mejor de nosotros. Y ahí es que se ve en la prueba quién es quién. Se pudo ver que en la prueba, cuando Cristo va camino al Calvario y duerme aquella noche acompañado de discípulos que se quedaron dormidos, se notó lo que ellos eran. Jesús sudó como gotas de sangre, pero Pedro mostró, Dios tuvo que pasarlo por la prueba para que esa hipocresía, para que esa falsedad saliera de él y se convirtiera en un instrumento de oro. El oro está en ti, la fe, la bondad, el amor, la bendición, todo lo bueno está en ti, está en mí. Lo que es que tenemos que purificarnos en la prueba para que salga esa nobleza de nosotros. Por eso es que cuando hay una tragedia se sabe quién es quién. Esa gente, esos bomberos que se meten a rescatar a la gente del fuego. Esos policías que se arriesgan por salvarle la vida a alguien y enfrentar al mal. Esa gente que cuando hay un terremoto se arriesgan para rescatar a los que están bajo los escombros. Esa actitud que cuando te roban, Dios mío, cuando te dan duro, cuando te aporrean y tú resistes, salió el oro que está en ti, la fe que vence el mundo. No te llenas de odio. Ahora, te pones recto, porque eso, pero no os pequéis. No, te tiene que dar coraje. Y tienes que defender el evangelio. Dice bien claro que contendamos eficazmente por la fe. No, airaos, pero no pecáis. Otra palabra, que me dé coraje, que tenga la fuerza para defender lo que es y me ponga de frente y defiende lo que es. Entonces, eso es lo que se llama la prueba de fe. Es más preciosa que el oro. Y esto, pues, estamos hablando de esto en el día de hoy, porque mis amados hermanos, durante estas Navidades, mi fe fue probada. El carro de Belén, un mes tratando de arreglarlo y nadie encuentra lo que es. Lo utiliza para Pobut, Eliezer, y una semana no se para, no se daña, y el mismo día que lo sacamos del garaje, vuelve a pararse en un sitio donde vamos a echar gasolina. Y viene Andino, que Dios lo bendiga, y él alega que le echó gasolina porque tenía poca gasolina. Bueno, hasta ahora parece que la solución la encontramos, pero te prueba la paciencia. Luego el carro mío se le rompe el aire acondicionado y era bregando para arriba y para abajo, yendo a la iglesia con Isaac, con ese calor. Y viene de nuevo, Andino me lleva de un hermano que trabajó para Clamor, que yo no sabía que estaba vivo. Y claro, me costó casi $1,000, pero se había quemado todo el aire, todo se había quemado. Y ahora pues estamos luchando, cuando no es una lucha con el carro, es una lucha con la familia, es una lucha con las deudas, es una enfermedad que aparece. Pero al fin y al cabo la prueba de fe será mayor que la prueba del oro y Dios va a sacar lo mejor de ti. Cuando ya piensan que uno está acabado, que uno está terminado, y uno está pasando como Job, ¿sabes Job? Que lo dejaron los amigos, que perdió las hijas, que perdió los ganados, perdió el dinero, perdió la salud y todo, porque había algo en él malo que Dios quería sacar. Job se estaba justificando él mismo. Job creía que él tenía la salvación arreglada, gana ya.
Y lo único que encontró Dios en él, que se estaba justificando por sus obras. Yo le saco, hago sacrificio por mis hijas, por mis hijos, yo hago esto, yo hago aquello. Y eso es una de las cosas, cuando una persona se justifica, está cerca de perderse, porque está ciego como el fariseo, ¿se recuerdan? Yo no soy como este publicano, yo gano, yo esto, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. Estaba más perdido que un juez y visco. Pero el publicano decía, yo no soy digno ni mirar para arriba. Y entonces Dios nos prueba para sacar el rencor de nosotros, la soberbia, porque antes de la caída viene la actividad de espíritu, nos saca la amargura, nos quita la ceguera y nos pasa por un fuego de prueba. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pasara por las aguas, pero empieza primero, yo puse al revés, pero vamos a hacerlo como es. Cuando pasare por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te negarán. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pasare por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Entonces empieza uno a ver, Dios mío, ¿qué me pasa? A veces uno tiene que pasar para no perderse, pasar por un momento donde uno tiene que reevaluarse el rencor, el odio, las malas decisiones que uno está tomando, cómo se ha metido cobardía en nuestro corazón, cómo hemos perdido el discernimiento. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en el aire, porque Satanás ha descendido con grande ira. Apocalipsis 12, sabiendo que le queda poco tiempo. Oh, gloria a Dios. Bueno, pues ha sido difícil. Y lo último que me pasó, después que tengamos una pausa musical, le estaré contando lo último, y que me mueve hoy para, en este programa, en el que haré después, hablar un poquito más sobre la agenda del Islam. Y eso no quiere decir que todos son malos, no. Lo que pasa es que los malos han secuestrado esa religión, como han hecho con los partidos políticos. Y vamos a hablar de eso para la luz de mi experiencia en estos días. No se vaya, vamos a cantar, vamos a alabar y luego volvemos. Recuérdese que está en Clamor a medianoche. Puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si quiere por ATH móvil buscar en la sección de negocios y allí a Clamor a Dios deposita. Y ahí aparece en la junta, ahí en la pantalla aparece cómo usted puede ofrendar. Es importante para el presupuesto de este año, pero sobre todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a alabar un momentito y luego regresamos con el resto de Clamor, primer programa que grabamos aquí. Dios le vamos. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti,
Bueno, bienvenidos al primer programa aquí grabado. Este va a ser un año de guerra y batalla. Va a haber bendición, pero hermano, si usted cree que esto va a ser fácil, es un año electoral. Hay que abrir bien los ojos. Hay que abrir bien los ojos. Ya hace un año Dios me reveló la alianza satánica de dos movimientos políticos que son radicales del marxismo, que son enemigos de la iglesia, que son enemigos de la familia. Cuando usted este año vaya a votar, usted procure por quién usted va a votar, analícelo, examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, yo voy a estar hablando todo este año porque esa alianza está siendo financiada por enemigos de la democracia en este país. Y los hablaré con nombre y apellido, los diré aquí. Y voy a describir bien las... Ya ustedes saben con la palabra de alianza a quién yo me refiero. Y le dije, cuando nadie sabe decirle que aquí va a aparecer uno de ellos a nombre de esa alianza de unas personas que se esconden detrás de un ideal muy bonito, pero que eso no es su meta. Su meta es tomar el control en este país, porque aquí es que está la base espiritual, de aquí es que está saliendo el evangelio, finanzas. El diablo quiere destruir esta isla, pero esta es la isla del Cordero. Dios bendiga esta cadena del milagro, y Dios bendiga todos los medios cristianos que hay. Abba, Shama, Abba, Samalaya. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Voz que clama en el desierto. ¿Y por qué es que me quieren destruir a mí? Porque soy una voz que clama en el desierto, pero por eso hablaré en el día de hoy. Pero le comienzo a decirle, de dibujo el muñequito, la alianza satánica de dos movimientos que no representan el ideal que dicen que tienen, que son marxistas, que son elementos contrarios a la fe cristiana, a la libertad. Y como nunca han podido ganar, pues yo les dije que iban a traer un Mesías, un individuo que lo van a presentar como el Mesías, como el que va a renovar este país. Abran sus ojos. De esto estaré hablando con muchos detalles este año. El día 2 de septiembre tengo un mensaje sobre la importancia del año que vivimos, cómo Dios brega con los gobiernos y cómo el pueblo, tengo un mensaje que lo estoy preparando desde ahora y ayunando. Será de 2 a 3 de la tarde, comienza desde que usted llegue temprano. Ya no va a ser tan temprano para que usted pueda llegar frente al Capitolio. Y vamos orando. Y durante este año voy a hacer un viaje por la isla. Ya empecé por Las Piedras. Ahora voy para Río Grande. Y voy a ir a cuanta ciudad pueda ir este año, a alentar al pueblo que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que elegir bien cada persona, porque si le entregamos el gobierno a esa alianza satánica, demoníaca, engañosa, que es un caballo de Troya, la ruina de Puerto Rico comenzará, para usarlo como un trampolín para que América Latina completa caiga. Estados Unidos está al borde del precipicio, para que ustedes crean. De allá están enviando millones para acá. Los elementos que están aliados con estos instrumentos de las tinieblas. Usan pases bonitas como Victoria, como Ciudadanos. Hablan bonito como que son independentistas, pero independentistas no son. Créanme que no lo son. Yo no tengo problema. Yo tengo mi ideología, pero yo creo que cada cual tiene el derecho a definir el estatus. Yo creo que el estatus moral es el primero que hay que resolver. Pero cuando yo soy lo que soy, pues yo creo que lo que es mejor para mi país y no voy a dar. Pero esta gente no cree, y respeto ese ideal, pero esa gente no representan eso. Ellos representan la persecución, la inmoralidad, la difamación, la destrucción de todos los valores cristianos en este país. Y si nadie se atreve a decirlo, quíteme la ofrenda, dígame lo que diga, pero tengo que hacer una voz de alerta al país, que hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar a Dios. Estados Unidos está en peor peligro. Europa ya está caminando por el camino del anticristo, hermano. Oh, vendrán tiempos peligrosos, lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:1, porque en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Escucha bien claro. Entonces, porque le voy a tocar esto más adelante, pues en estas Navidades, como yo soy una de las pocas voces cristianas, liderato,
que está apoyando la defensa de Israel, aunque yo no practico el judaísmo y creo que ya los judíos como no tienen otra cosa, pues allá ellos. Yo no me molesta con ver los rabinos y los judíos practicando sus prácticas. A mí me molesta cristianos que ya fueron liberados de todos los rituales, que ya Dios los sacó de la ley, que los trajo a la gracia, que no se dan cuenta, tienen un complejo de inferioridad espiritual, religiosa, y quieren ser judíos. Yo que soy judío de descendencia, no me gloreo en eso, me gloreo en el Cristo de la gloria. Y no tengo nada contra el que quiere estudiar, leer eso, pero ya nosotros no necesitamos la Torá, porque tenemos el nuevo pacto. La gracia de Cristo ha clavado, la muerte de Cristo clavó todas las maldiciones y tradiciones y rituales en la cruz del Calvario. Y somos salvos por gracia, como decía Lutero, por eso empecé por ahí, no por obra. Ahora, pues Lutero donde falló fue que la iglesia, el Papa le metió en la cabeza de que había que matar a los judíos porque los judíos mataron a Cristo. Yo no creo en eso. Y por eso mi abuelo, que era rabino en el siglo XV en Alemania, se hizo luterano de la iglesia de Lutero y por siglos estuvieron escondidos para que no los matara Lutero o los seguidores de Lutero. Cuando vino Adolfo Hitler en 1933 y empezó a aparecer la sombra de Adolfo Hitler, mis abuelos, que estaban conscientes que su antepasado, su ancestro rabínico Raski, se había convertido en un luterano por miedo a que Lutero, pues es que Dios escoge lo bien del mundo. Lutero se convirtió, era salvo, pero Dios bregó con él a pesar de las fallas que tenía y los errores que tenía, hermano. Por eso van a haber sorpresas en el cielo, porque Dios, no estoy hablando ahora, bueno, de cosas terribles, pero Dios bregó con Lutero y hubo un momento en la vida que Lutero tuvo que haber reconocido que lo que estaba haciendo era malo. Entonces, lo que hay que entender aquí es que Dios escoge, como le dije de Ciro, en 150 años atrás, Ciro lo llama Dios su siervo y es el que va a coger a Esdras, no Esdras el que está aquí, sino Esdras el que estaba en Babilonia, y lo va a empoderar y lo va a enviar con ayuda económica y todo, porque Dios usó a ese pagano. Dios usa a veces los impíos que tienen obra de justo, porque hay justos. Miren bien claro a Pedro, era un justo negando a Cristo 3 veces. Mira a Judas traicionándolo. Mano, entonces usted ve. Entonces hay justos que tienen obra de impíos y impíos que tienen obra de justos. Entonces Dios usó a Ciro, porque aunque era un pagano, no le garantizaba la salvación, pero había bendición y lo usó para restablecer el culto a través de Esdras en Jerusalén. Entonces Dios salvó a Lutero para redimir a tanta gente del paganismo, de Tyndale y del purgatorio y el robo de dinero del papado. Y entonces él se le quedó en la mente que había que matar a los judíos. Bueno, en eso mi ancestro, el rabino Raski, como le quiera llamar, se convierte al luteranismo y luego para el 1933, 34, cuando mi familia están conscientes de su historial y buscan irse para Milwaukee, Wisconsin. Mi papá nace en Texas y ahí llegan a Estados Unidos. Bueno, hasta ahí llega eso. Yo descubro eso a través de los años, perdí millones y millones, me desheredaron y todo lo que fuera, pero Cristo me recogió. Soy rico en Cristo. No perdí los millones de ellos, que eran millonarios, por el odio de mi madre, porque me rechazaron porque creía que era un negro que iba a nacer. A tanto que habla la gente, yo fui víctima de racismo sin haber nacido. Entonces, después que nací, pues víctima de eso, pero luego ellos se rectificaron, pero mi mamá nunca los perdonó. Bueno, me imagino que antes de morir los perdonó. El asunto es que yo perdí toda esa riqueza, pero gané la riqueza de Cristo. Así que yo amo el pueblo de Israel, creo el papel histórico y bíblico que tiene en la profecía. Creo que a los suyos vino, a los suyos les rechazaron, están cosechando todo lo que hicieron, pero son el pueblo escogido y todo el que lo maldijera será maldecido y todo el que lo bendijera será bendecido. Y entonces pues yo
lo que no, yo ahora voy a reunirme con uno de los rabinos más famosos de Nueva York, amigo mío, y yo respeto, no practico el judaísmo, porque yo no tengo de practicar el judaísmo. Y a mí no me da coraje con el rabino y con los que van a la sinagoga y leen la Torá y repiten, porque no oran, repiten los salmos de David y no tienen una experiencia personal con Cristo, pero eso es lo que ellos tienen. Pero lo que me da coraje es con reverendos y reverendas y apóstoles. Yo veo uno en una emisora, no aquí en la cadena, en otra, que el tipo está consumido, él no tiene, es un hermano de la República, un pastor de la República Dominicana, y los hay aquí en Puerto Rico, que han perdido la identidad cristiana. No es cosa más grande que ser un hijo de Dios, que ser un nacido de nuevo, que estar lavado con la sangre. Y entonces se sienten tan insuficientes, tienen un complejo de inferioridad y ahora quieren ser más judíos que los mismos judíos. Y eso es una vergüenza. Y no se da cuenta usted que cuando usted le dice a Dios que usted tiene que practicar el Sukkot, tiene que practicar el Yom Kippur, tiene que prender las velas, tiene que hacer los rezos de David, y no estudiar los salmos, sino repetir las oraciones de un rabino muerto, quizás un inmoral, un pecador, que puede ser que no. Entonces, cuando usted es judío, que nace en eso, que lo criaron en eso, yo lo respeto, pero lo que me duele es ver gente que yo conozco y yo los amo y yo no los juzgo. Mire, yo conocí a uno que entró en eso y yo nunca peleé con él. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre íntegro y él nunca trató de imponerle a nadie lo que él entendía que era correcto. Pero entonces veo gente tan devaluada en su identidad personal que quieren aparentar. Mire, y no saben que los ortodoxos judíos, las mujeres que se ponen el talit, yo tengo un talit en casa. Lo traje allá y le traje a mis hijas y todo porque eran cosas turísticas pero religiosas. Pero las mujeres que usan el talit, búsquese un rabino ortodoxo. Según los judíos ortodoxos, la única persona que puede usar el talit, el manto de eso, es el rabino, el hombre, la mujer no lo puede usar. O sea, yo veo todo eso. Y lo que me da es lástima porque no saben que están ofendiendo a Cristo. Le están diciendo a Cristo que el sacrificio de él en el Calvario no fue suficiente, que ahora tienen que bailar como judíos, ahora tienen que cantar como yo. Cante como usted quiera, pero lo quiero decir, ahora tienen que guardar el Sukkot, tienen que guardar el Yom Kippur, tienen que guardar las fiestas de estos tabernáculos, tienen que ponerse esta ropa, tienen que rezar los salmos, no hablar con Dios. Entonces, todo eso me indigna. Y digo, ¿pero qué le pasa a esta gente? Tienen el oro y quieren la piedra. Tienen la verdad y la rechazan. Mire, yo admiro a Meliá, Milei, en Argentina. Él es un judío, él es un judío que es judío, pero respeta el cristianismo. Y él, para que estuviera en nada, mejor que esté en eso. Y entiendo cómo al llegar al poder en Argentina ha parado el saqueo totalmente radical de socialismo, izquierda y abuso y robo y persecución. Todo eso lo está acabando. Ese hombre es lo que dice el vil del mundo, escogido de Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, entendamos bien claro, yo apoyo al Estado de Israel. Yo quisiera ver todos esos supuestos judaizantes, cuántas banderas de Israel han puesto frente a sus casas. Yo estoy empezando una campaña, el que quiera, es voluntario. Yo voy a poner la primera bandera en el balcón de casa. Y el clamor de este año se va a dedicar al pueblo de Israel. Se va a dedicar a que Dios obre y que cuando venga la tribulación, cuando Cristo venga, miles de ellos se convierten a Cristo. ¿Qué ha pasado con la situación de Hamás? En el próximo programa tengo las fotografías de las dos musulmanas radicales. No es que sean musulmanas. Hay musulmanas que son gente respetuosa, pero esa es una religión secuestrada, igual que el Partido Demócrata, igual que algunas otras religiones, algunas denominaciones históricas, secuestradas por lo radical del Islam. La blasfemia, lo peor. Entonces, esas mujeres, que le tengo su foto aquí, no la voy a mencionar en este programa, lo voy a hacer en el programa que va a salir después mañana, porque le voy a empezar a hablar. Le voy a dedicar ese programa a lo que me hicieron a mí, esos movimientos islámicos radicales
que se llaman palestinos. Los palestinos no existen, son árabes jordanos. Y voy a tocar ese tema profundamente en el próximo programa. Les voy a enseñar cómo estas dos mujeres han infiltrado el Congreso de Estados Unidos y gracias a Dios que aún una alianza, una unión de demócratas y republicanos que la censuraron porque cuando estaba la tragedia cometida contra el pueblo de Israel, la masacre, el genocidio, esa mujer se dedicó a hablar peste, a apoyar esa criminalidad. Y el líder de Irán gozó y celebró la muerte de los judíos. Entonces, han tratado de contaminar el ambiente a través de CNN, NBC, CBS, para que el pueblo demonice a quien es la víctima. Es decir, convertir a la víctima en victimario. Eso ha sido una unidad demoníaca en todos los medios. Y le voy a hablar en el próximo programa cómo por mi voz alzarse a favor de Israel, a favor de que se determine el apoyo a la nación, la única democracia que nos apoya en el Mediano Oriente, el Mediano Oeste, como le quiera llamar. Y cómo han infiltrado la Casa Blanca, cómo han infiltrado la CIA, cómo han infiltrado todos los medios de educación en el país y cómo las universidades más grandes del país se han convertido en fábricas de antisemitismo, de odio, pero no piensen, porque antes que entraran en el antisemitismo, estaban persiguiendo a los cristianos, porque ese es el problema. Después que no me tocan a mí, no me importa quién toque, pues cuando toquen al otro, te tocarán a ti. Los chinos tienen como esclavos más de 20 millones de musulmanes y el mundo no dice nada. Y aunque yo no creo en la religión musulmana, aunque no creo en los terroristas de Hamás, yo no apruebo que se haga lo que China está haciendo. Pero el mundo está callado porque le conviene los productos que están trayendo ahí. Mañana, en el programa siguiente, le estaré hablando lo que han hecho para tratar de destruirme desde un estado en el centro de los Estados Unidos y cómo hackearon nuestras cuentas y una cuenta y la llenaron de pornografía con el objetivo de desacreditar este ministerio y acusarme y traer el FBI para que me arreste. Y todo eso lo hemos logrado con la oración de ustedes y mi gente, a mi esposa, a los pastores que me llamaron, a nuestro representante, al coordinador que es un experto además de ser nuestro piloto, es experto y coordinador, es experto en Panamá en tecnología. ¿Cómo hemos logrado buscar el saqueo terrible, el hackeo que nos infiltraron la página de Clamor a Dios de pornografía? No la puedo ni mostrar aquí, bestialismo, todo. Y eso vino del sector donde estas dos mujeres, especialmente una, liderea con el voto, y le voy a hablar la estrategia. No se pierda el programa de mañana, porque eso viene para acá. Dios bendice a Raúl, bendice a William y a Geraldo que nos dieron alerta, bendice a mi esposa que trabajó en esto, y bendice, Señor, que hemos descubierto de dónde nos han tratado de destruir, pero tú has dicho, conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí. No habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. El pastor, levántese. Mañana anunciaré un proyecto que tengo el día de clamor de este año. Va a ser un día de apoyo, de iluminación del pueblo al ir ante las urnas y de apoyo al Estado de Israel, que es lo que la iglesia debiera ver. No convertirse a ellos, sino respaldarlos para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y venga la gran tribulación y Cristo descienda sobre el monte de los olivos, Israel y aún muchos de estos árabes se conviertan a Cristo y reciban a Cristo. Entre tanto sepan que por un camino vendrán los enemigos y por 7 saldrán. Y tú y yo no estamos solos. Mañana hablaré de esto. No puedo enseñar las pocas vergüenzas que me hicieron. No son legales, no lo puedo hacer. Pero fue horrible. Pero gracias a ustedes por su oración. Gracias por sus ofrendas. Gracias por su ayuno. Y luego en el próximo programa hablaré de todos los planes que tenemos. Pero sobre todo les voy a continuar hablando de este tema. Que Dios le bendiga grandemente.